Estamos aquí al aire. Bueno, buenas tardes para todos, bienvenidos las personas que se están conectando en este momento a este Facebook Live de lanzamiento del libro Odontología Pediátrica, nuestra quinta edición. Para nosotros como fondo editorial es un gran honor lanzar esta quinta edición de uno de los títulos más tradicionales de nuestra colección de odontología. Este nuevo título tiene fotografías a todo color, gráficos, actualizaciones en los capítulos y también novedades de actualización en el área de odontología pediátrica. Me encuentro aquí con el doctor Darío Cárdenas, quien será la persona que es el autor del libro. Buenas tardes para todos, buenas tardes. Exacto, en la pantalla un poco. El doctor Darío, que también es un amigo de la casa, porque también ya tiene otros títulos entre su haber, Temprano no va a tiempo, en el que es también coautor. Con el doctor Gonzalo Uribe. Y Urgencias Odontológicas, que ya está por su segunda edición, sale en el 2018, eso esperamos. Bueno, el doctor Darío justamente nos estaba contando que tiene 45 años ya de graduado de la Universidad de Antioquia. De ejercicio profesional, eso dice pues mucho de todo lo que llevo encima, ¿no? Exacto, la experiencia. Bueno, tiene un posgrado de odontología pediátrica de la Universidad de Illinois, de esta misma universidad un máster en ciencia, y también allí fue profesor asistente. Fue profesor titular y emérito de la Universidad CES. Tenemos algunas personas pues también conectadas del CES, sabemos que es una de nuestras universidades también amigas y que sabemos que están en este momento presentes en este lanzamiento. Fue presidente de la Academia Colombiana de Odontología Pediátrica, también de la Asociación Latinoamericana de Odontología Pediátrica. Fue el primer director y fundador del posgrado de odontología pediátrica del CES. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Odontología Pediátrica de la Universidad de Texas. Y una cosa muy importante que él quería mencionar es que hace parte del comité editorial de la revista de odontología, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Entonces ya los dejo con el doctor Darío, vamos a estar atendiendo sus preguntas, a todas las consultas que tengan sobre el tema a tratar. También las primeras 5 personas que se conecten van a tener algunos obsequios que al final de la transmisión diremos. Y vamos a rifar uno de los libros, que lo tenemos por aquí, por favor, me lo prestan para que lo veamos. Así que las personas que se queden hasta el final pueden tener la oportunidad de tener uno de nuestros libros de odontología pediátrica. Los dejo entonces con el doctor Darío Cárdenas. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Realmente es un honor estar aquí en la CIF, la casa que me dio la primera oportunidad de publicar un texto de odontología pediátrica, un texto que en sus orígenes funcionó todo en un cuaderno a mano y posteriormente, mediante los buenos oficios del doctor Hernán Vélez y del doctor William Rojas, logramos sacar la primera edición de este texto en 1996, o sea, hace ya unos 21, 22 años casi. La intención de este libro fue y sigue siendo que sea un texto de consulta fácil, agradable, de buen manejo para los profesionales y para los estudiantes de odontología en todas las facultades del país y en los países de habla hispana. Entiendo que este libro pues, ya se ha comercializado desde México hasta Chile y Perú, pues en varios países de habla hispana, mediante o a través de la Organización Mundial de la Salud en su programa de libros de consulta o libros de texto. Como lo dije en un principio, entonces, ha sido una tarea de buscar la literatura más al día, basada en la evidencia, pero que al mismo tiempo el que escribe o quien escribe pueda servir de puente entre los que investigan y los que estudian.
Esa básicamente ha sido mi tarea como docente en estos 45 años de ejercicio profesional, de los cuales por lo menos 40 han tenido como componente muy importante la docencia en diferentes facultades. Cuando mencionaba que quería decir que pertenecía al comité editorial de la revista de la Universidad de Antioquia, yo fui profesor en la Universidad de Antioquia 1 año, luego en el CES, primero en la Universidad de Illinois y ahora en Texas. He sido profesor entonces en 4 instituciones, todas muy queridas para mí. En todas ellas me he sentido a gusto y en casa, y he podido pues desarrollar toda esta tarea que se debe a que los estudiantes ayudan, los pacientes ayudan, los colegas ayudan a escribir los capítulos. En este nuevo libro, y yo quiero empezar dando las gracias a quienes han colaborado en esta 5ª edición. Sea lo primero dar las gracias a la editora inicial, la doctora Silvana Franco, quien me apoyó inmensamente en esta tarea, a Gloria Nanclares, quien logró hacer conmigo por correo electrónico, porque yo ya no estaba aquí, hacer las correcciones finales de los capítulos, una tarea, yo diría, más ardua para ella que para mí, porque yo le tenía que enviar las correcciones en rojo o en verde, bueno, en fin. Pero Gloria, muchas gracias. Y a todo el comité editorial, a Walter, que nos ayudó con la comunicación de los capítulos. Y obviamente, a todos los autores de capítulos que toleraron mis afanes, que toleraron mi impaciencia en algunos casos y que colaboraron inmensamente para que este proyecto saliera a cabo. Por último, pero no menos importante, está el apoyo de mi familia, especialmente Mary Jane, mi esposa, que siempre ha sido una compañera incansable en esta tarea de la docencia y que siempre ha estado ahí, calladita, pero a veces no tan calladita, pero apoyando esta tarea importante de la docencia. Entrando en materia, en este libro pues hemos encontrado o hemos integrado o entrado unos capítulos nuevos. Hay uno especialmente muy importante de imagenología o radiología e imágenes en odontología pediátrica. Es un capítulo que fue escrito por el doctor Nelson Rosero, un directo alumno del programa de posgrado del CES en odontología pediátrica, y todos los demás artículos se revisaron y se actualizaron con referencias inclusive de este año, de 2017, y todas basadas en la evidencia. Ha sido una tarea pues bastante exhaustiva, pero apenas hoy, cuando vengo a conocer el libro, me doy cuenta de que realmente quedó la tarea muy bien hecha, gracias al grupo editorial CID que hizo esta tarea tan especial. No sé si hay alguna pregunta o quieren que hay contacto ya de algunas personas. Sí, hay gente como agradeciendo, saludándolo pues, pero todavía no hemos hablado. Bueno, son muchos los alumnos que han parado pues por manos mías. A todos los recuerdo con un gran cariño y a todos les debo mucho, porque los alumnos son quienes más nos enseñan y más nos exigen para que las tareas sean bien hechas. En este libro a mí me han pedido que comente algunos aspectos importantes, y yo quería referirme en cierta parte acerca del primer capítulo, que se trata del panorama de la odontología pediátrica, la historia y cuál va a ser el futuro de la especialidad. La odontología pediátrica no es muy vieja como especialidad, básicamente empezó en 1947, cuando varios jefes de departamento de
los Estados Unidos se reunieron y fundaron la Academia Americana de Odontología Pediátrica. En ese momento había unos 6 o 7 departamentos en los Estados Unidos y ya hoy en día hay una explosión de departamentos de odontología pediátrica. Como ya les mencioné, yo llevo como odontopediatra 40 años. Entonces me ha tocado ver los cambios y me toca ver cuál va a ser el panorama de la odontología pediátrica. Y yo diría que los cambios más dramáticos en esta especialidad se han visto, en primer lugar, en el manejo del comportamiento o el manejo de la conducta del paciente niño. Esto es el resultado de los cambios que se han presentado en la educación en la sociedad, en los cambios que se han presentado en los estilos parentales de crianza de los niños, y es así como yo vi pasar algo que se enseñaba anteriormente, que era, por ejemplo, la técnica de mano sobre la boca para que el niño pudiera oír lo que uno estaba hablando, cuando el niño estaba pues desesperado llorando, y era una técnica aceptada y era una técnica válida y funcionaba. Hoy en día ese tipo de técnicas restrictivas son absolutamente inconcebibles en cualquier tipo de práctica odontológica. De hecho, en algunos países desarrollados, por ejemplo en los Estados Unidos, da para demandas de tipo legal por maltrato o por abuso infantil. Y es por esa razón por la que hoy en día se manejan otros esquemas de manejo de la conducta más basados en el manejo farmacológico de la conducta que en el manejo psicológico de la misma. A mí me ha llamado mucho la atención, y esto es algo que nos diferencia, por ejemplo, de los países de la zona norte pues, del hemisferio de Estados Unidos y Canadá. La sedación de los pacientes en los Estados Unidos es rutina para procedimientos sencillos. Y no estoy hablando de la sedación con óxido nitroso o de la analgesia que en un momento se llamó con óxido nitroso. Estoy hablando de óxido nitroso más otro tipo de medicamentos de tipo Demerol, tipo hidroxicinas o tipo midazolam, que son las fenotiacinas, el Valium, etcétera, mezclados con el óxido nitroso y mezclados obviamente con un anestésico local. O sea, estamos hablando de un cóctel de drogas bastante amplio en un cuerpo de 4 o de 5 años, en un muchachito de 4 o de 5 años, para manejar la conducta y lograr hacer en estos pacientes tratamientos que en otra época se hacían de manera rutinaria, con simple anestesia local y manejo de la conducta. ¿Por qué hablo de esto? Porque en Colombia, por lo menos, este tipo de situaciones no está permitida por la ley. Nosotros en Colombia, los odontopediatras, no podemos sedar los pacientes de esa forma. Ha sido una lucha grande, especialmente de varios colegas, el doctor Juan Manuel Cárdenas, la doctora Lina Vázquez, lograr que el óxido nitroso como sedación inhalada sea aceptada por la Sociedad Colombiana de Anestesiología y por la ley. Pero no está ni siquiera en el panorama que nosotros le vayamos a encontrar en un futuro próximo la posibilidad de sedar pacientes en nuestro consultorio de esta forma. Entonces, como ustedes van a ver en el libro, no se menciona absolutamente nada de este tipo de sedación porque es algo que no tenemos disponible para nosotros. No podemos usar este tipo de tratamiento en nuestros pacientes. La opción entonces es anestesia general, óxido nitroso, que no siempre se puede usar porque el paciente que usa óxido nitroso requiere de algún tipo de cooperación de la conducta, o no hacer nada. Desafortunadamente, como lo mencionaba, en muchos de los aspectos de estilos parentales de crianza, muchas veces
los padres no permiten que se hagan tipos de tratamiento invasivos o que se hagan tratamientos que sean poco estéticos. Eso, por ejemplo, en cuanto al primer capítulo, a uno de los capítulos de sedación inhalada, y es por lo que en el capítulo de manejo de la conducta, que fue escrito por el doctor Juan Manuel Cárdenas, ustedes van a encontrar toda una serie de conductas o de tipos de conducta, de manejo de la conducta que podemos hacer en los consultorios, que van desde las técnicas más simples, como son decir, mostrar y hacer, hasta distracción contingente, el óxido nitroso, etcétera. Pues están todas las técnicas claramente descritas en ese capítulo. Otro, ¿sí? Por acá pregunta Juan David Cáizamo. Dice, ¿cómo ve usted el panorama en el manejo de las caries de la infancia temprana en el marco de ponderar más los factores psicosociales, más factores biológicos o la escuela clásica comportamental en Colombia? ¿Cómo ve usted el panorama en Colombia del manejo de la caries? Yo creo que el panorama de la caries dental, como le gusta a mi profesor y amigo Alfonso Escobar que yo diga, caries dental, es básicamente un problema o una situación de tipo educacional. Para la profesión ha sido muy difícil luchar contra las grandes compañías que tienen a su haber unos presupuestos muy grandes de mercadeo y que permanentemente están bombardeando a nuestros pacientes, a nuestros niños, con los dulces, con las Coca-Colas, con los jugos, con los elementos, pues, o alimentos azucarados, y por ningún lado aparece la contraparte, que es la educación en salud oral. La Academia Americana de Odontología Pediátrica y la Academia Latinoamericana de Odontología Pediátrica acaban de publicar las guías de tratamiento de los pacientes, y en ellas, digo acaban de publicar porque salieron en este mes, son unas guías que nos orientan sobre cómo manejar estos pacientes, y en ellas se habla de lo que se llama la salud oral infantil. Se empieza con el paciente de los 6 meses de vida, se le explica a la mamá a los 6 meses de vida, a los 6 meses de vida del niño se le explica a la mamá o se le enseña cuáles son los alimentos menos dañinos desde el punto de vista caries dental, se le enseñan las medidas de higiene oral, se hace lo que se conoce como una guía anticipatoria, que incluye no únicamente el problema de la caries dental, sino evitar traumas en la casa, haciendo que la casa sea a prueba de accidentes, eliminando o cerrando todos los tomas eléctricos, evitando bordes cortantes en las mesas o en las sillas. Entonces, esa guía anticipatoria se empieza desde muy temprana edad. No más esta mañana estaba en la Universidad CES y me estaban mostrando unos resultados de un programa que está llevando a cabo la universidad y es a cargo del doctor Alfonso Escobar en el corregimiento del Cedro del municipio de Ayapel, en Córdoba, en donde han mostrado una disminución sustancial, realmente significativa, de caries dental, únicamente basados en educación a las madres. En otros países, esta guía anticipatoria incluye, además de la educación, medidas tales como aplicación tópica de aplicación tópica de fluoruros, sellantes de fisura cuando hacen aparición en boca los primeros molares de los 6 años. Pero la pregunta que usted me hace de cómo veo el panorama, mientras no logremos cambiar el panorama educativo y no logremos hacerle, pues, mediante un programa masivo, entender a las madres cuáles son los alimentos que realmente son benéficos, alimenticios para el paciente y no dañinos para los dientes, va a ser una pelea bastante cuesta arriba, porque los odontólogos no hemos sido capaces de lograr lo que han logrado
las compañías de productos azucarados en el mercadeo. Desafortunadamente, esa es la realidad. Doctor, ¿puede hablarnos un poco sobre las generalidades del trauma dental en los niños? Bueno, el trauma dental es una de las áreas en las que yo más me he desempeñado y es el tema, digamos, que más he estudiado. Y el trauma dental tiene varios problemas, entre ellos la investigación. No es posible hacer investigación en trauma dental por problemas de tipo ético, porque no podemos tomar dos grupos de pacientes, un grupo control al cual no le hacemos nada y otro grupo de pacientes a los cuales le hacemos tratamientos. Sería antiético no hacer ningún tratamiento. Entonces, muchas de las investigaciones y muchos de los tratamientos que nosotros utilizamos en trauma dental hoy en día están basadas en estudios en animales de experimentación, que algo han servido, especialmente en los micos. Están basadas en estudios de laboratorio o en estudios retrospectivos. Y en muchos casos, en reporte de casos clínicos o en opiniones de expertos. Entonces, se han publicado una serie de guías, la Asociación Internacional de Trauma Dental, la Asociación Americana de Endodoncia, la Academia Americana de Odontología Pediátrica, la Asociación Latinoamericana de Odontología Pediátrica. Tenemos unas guías que nos orientan en el manejo del tratamiento del trauma dental. Pero como algo que yo pues he tratado de hacerle ver a por lo menos a mis residentes, la palabra guías son exactamente eso, sirven para orientarlo a uno a llevar a cabo un tratamiento que se debe hacer basado en unos principios biológicos que están establecidos en la función masticatoria, obviamente en el manejo y el control del dolor, en la prevención de infecciones, en la prevención de la necrosis pulpar o en la prevención de la reabsorción radicular externa. Entonces, estas guías, si uno analiza, por lo menos las guías de la Academia para la dentición decidua, las guías de trauma para la dentición decidua, y uno revisa todas las referencias bibliográficas en las cuales están basadas esas guías, se encuentra con sorpresas muy grandes, se encuentra con que el 80% son estudios epidemiológicos. Para eso no vamos a tener ningún problema ético, que simplemente reportar qué ha pasado. Otras están basadas en capítulos de autores o en opiniones de expertos y en uno que otro caso clínico, pero no hay realmente estudios longitudinales que nos permitan sacar unas conclusiones exactas del tema. Eso no quiere decir que no debamos seguir las guías. Las guías, como les digo, son orientaciones basadas en unos hechos biológicos para llevar a cabo tratamientos adecuados en nuestros pacientes. Tienen una gran ventaja las guías, y es que están basadas en la mejor evidencia disponible y en la más actualizada. Entonces, no es para despreciarlas, pero sí para tomarlas, como se dice, con un granito de sal. ¿Ok? En el momento no tenemos más preguntas, pero igual podemos seguir hablando como justamente porque este es uno de los títulos que más ha sido aceptado pues por la quinta edición ya. Entonces, sí, podemos hablar un poco sobre eso. Voy a hablar a tono personal. Cuando yo tomé la decisión de escribir este texto, la primera edición, como les dije, la tenía en un cuaderno, escrita toda a mano, hasta que él sí me dio la oportunidad de venga, aquí lo reciben desde su casa, y así me he sentido. Y tenía dos ideas en mente. La primera era que fuera un libro fácil de leer para el estudiante, que el estudiante entendiera que hay unos principios biológicos y académicos que se deben seguir en el tratamiento de los pacientes pediátricos y ponerlos de manera clara, sin muchas complicaciones. Y la segunda, que era muy ambiciosa,
sigue siendo ambiciosa, era que este libro se convirtiera en el texto guía de odontología pediátrica, por lo menos en Colombia, en mi país. ¿Por qué hice o por qué pensé esto? Porque en el momento no había sino intentos muy tímidos yo diría manuales, libreticos, pero no había pues una cosa como muy en serio. Y entonces yo tenía esa idea bastante quijotesca en su momento, pero bueno, ya van 5 ediciones y si se han agotado las otras 4, quiere decir que el libro ha sido exitoso, y lo digo pues con bastante modestia, pero realmente esa era la idea con el texto. Yo hablaba ahora, antes de entrar en detalle o en materia aquí, hay un texto guía que todo el mundo conoce, que es la Odontología Pediátrica de McDonald's. Ese libro ya lleva 50 años de escrito, ya va en su 10ª edición, y es el texto guía de odontología pediátrica por excelencia, yo diría que en el mundo, por lo menos en el mundo de habla inglesa. Yo quiero llegar allá. No creo que vaya a llegar, pero bueno, ya lleva 20 años de haber sido escrita la primera edición, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón. Y afortunadamente, aquí me han abierto las puertas, me han apoyado. No me acuerdo la primera edición que la trabajé con una persona que ya se jubiló, con Marta Suárez. Marta se sentó conmigo con toda la paciencia del caso a hacer todos los dibujos, todas las gráficas. Bueno, ya es historia pues de hace 21 años, 22 años. Doctor, tenemos aquí 2 preguntitas. Una, ¿cuáles son las características de la caries dental en su inicio? Bueno, básicamente la caries dental es un proceso permanente de pérdida de minerales y absorción de minerales. La primera evidencia de caries dental en un paciente niño es la aparición de la llamada mancha blanca. Mancha blanca que hay que saber diferenciar de otro tipo de manchas que están relacionadas con factores sistémicos en el desarrollo de los dientes. Entonces, la aparición de esta mancha blanca generalmente se presenta, en primer lugar, en las superficies vestibulares de los incisivos superiores y en la parte más hacia cervical. La superficie del esmalte aparece blanca, aparece opaca, pierde el brillo natural que tiene el esmalte, y la consistencia es ligeramente más rugosa que el resto del esmalte. En ese punto, los pacientes creen que no tienen caries dental, porque no hay hueco. Y el hueco que los pacientes o las mamás ven es realmente la manifestación última de un proceso que ya lleva bastante rato en la boca de los pacientes. La ventaja que tiene, o la parte importante que hay que tener en cuenta, es que en ese punto de mancha blanca es posible detener el proceso. Es posible detener el proceso con procedimientos de buena higiene oral, con aplicaciones tópicas de flúor. En eso hay controversia. Los países escandinavos y europeos no son muy amigos del flúor. Los países del norte de América son más amigos del flúor. Pero básicamente es posible detener ese proceso y que no progrese a lo que llamamos el hueco, lo que tradicionalmente las mamás llaman que tiene una pica. Esa es la primera característica, y lo importante es reconocerla en un examen de la boca que debe ser con muy buena iluminación, los dientes secos y visualmente. No es necesario utilizar herramientas para, digamos, dañar ese esmalte que ya ha perdido minerales. Entonces, caries dentales es considerada un proceso de pérdida y ganancia de minerales. Doctor, nos preguntan, ¿cuál es el verdadero impacto en la fluorosis de la sal? La sal
En Colombia está florizada hace mucho tiempo y está yodada también. Eso ha traído una controversia muy grande porque los pacientes que ingieren esta sal florada o florizada, pues van a presentar manifestaciones de fluorosis dependiendo del estado de desarrollo de los dientes en el momento de la ingesta de flúor. El flúor sistémico, en general, que se ha usado en el agua, y aquí en Medellín se usó flúor en el agua hace muchos años, y se eliminó porque no todas las comunidades tenían acceso al agua potable, y se pasó a usarlo en la sal. Todo el mundo cocina con sal, pues había posibilidades de llegarle a una población más grande. Hay otros países que la usan en la leche, como en Suiza, hay otros países que la usan en tabletas, pero el flúor sistémico realmente tiene más un efecto tópico que sistémico. Me explico, cuando uno traga sal, traga agua con flúor, ese flúor de algo queda en el esmalte del diente. Entonces la fluorosis es simplemente un cambio de los cristales de hidroxiapatita que hay en el esmalte por el cristal de fluorapatita. Aparecen esas manchas amarillas, aparecen esas manchas cafés, y hay diferentes grados de fluorosis, dependiendo, pues, como les digo, no solamente del estado de formación de los dientes, sino de la ingesta o de la cantidad de flúor que se ingiere en ese momento. Yo los invito a que en el libro se lean el capítulo de fluorosis dental de la doctora Alexandra Aldarriaga, que tiene un doctorado y es la directora de investigaciones de la Universidad CES, y es una persona ampliamente conocedora de este tema y fue la que o quien escribió este capítulo. Listo. Tenemos dos preguntas. No sé si usted quiere de pronto agregar algo sobre las adiciones o sobre las novedades. Sí, de las novedades, pues me llamó mucho la atención y lo quise incluir el capítulo de imágenes y radiografías, que ya lo mencioné, porque ese es tal vez el área en donde más hemos progresado desde el punto de vista tecnológico. La época en la que teníamos que revelar las radiografías con líquido, revelador y fijador ya prácticamente pasó. Entonces ya hoy con la radiografía digital no solamente tenemos unas imágenes mucho mejores, mucho más claras, sino que las podemos compartir. Yo permanentemente recibo interconsultas en mi teléfono digital que me envían imágenes radiológicas de casos, y lo tengo muy claro. Por ejemplo, nuestros residentes en la Universidad de Texas tienen que prestar servicio de emergencias 24 horas por 7 días a la semana, en un servicio de urgencias hospitalario, y los llaman a las 2 de la mañana, pues a la hora que tengan que ir. Ese servicio de urgencias que prestan los residentes, uno de segundo año y uno de primero, tiene asignado un profesor que los orienta. El profesor que los orienta recibe en su teléfono las imágenes radiográficas o radiológicas que envían los pacientes, que envían los estudiantes, y basado en eso puede tomar decisiones, orientar al estudiante o simplemente decir, espérenme que ya voy. Entonces, yo creo que esa es una parte que es muy importante. Segundo, la parte de la radiografía combin o radiografía volumétrica o radiografía convencional, que nos permite hacer unos diagnósticos mucho más claros de problemas en los que antes teníamos mucha dificultad. Caso típico, los caninos impactados en el arco superior, que los detecta o los debe detectar un odontopediatra a la edad de 10, 11 años. Y esta radiografía volumétrica o radiografía digital, CBCT, que se conoce por sus siglas en inglés, nos permite detectar exactamente la posición correcta de estos dientes y nos permite hacer tratamientos interceptivos a tiempo. Ese es un capítulo. En el capítulo de terapia pulpar, también, ese es un capítulo que yo antes había escrito en esta edición. Incluí a un directo alumno, el doctor Juan Diego Mejía, y ahí nos muestran, o nos presentan más bien, las diferentes técnicas de terapia pulpar disponibles
para el odontopediatra. Hubo una época en la que toda la terapia pulpar básicamente se hacía con drogas fijadoras, tipo formocresol. Hoy en día la terapia pulpar ha estado evolucionando, no solamente en la dentición de leche o dentición decidua, sino en la dentición permanente, y está evolucionando hacia tratar de mantener la vitalidad del tejido pulpar con drogas o con medicamentos que permitan la revascularización de los tejidos, usar la tecnología de células madre para revascular los tejidos pulpares, terminar la formación de los dientes. Es muy común un diente necrótico joven que no ha terminado la formación de su raíz o la formación de su ápice, y las técnicas que usábamos antes eran unas técnicas poco efectivas, porque el diente no quedaba completamente formada la raíz, era una raíz débil, de paredes muy delgadas. Con las técnicas actuales de revascularización se permiten hacer estos tipos de tratamientos. En el capítulo de materiales dentales y de odontología restauradora, yo diría que ese es un capítulo de no terminar nunca, porque permanentemente nos están bombardeando con nuevos materiales, nuevas técnicas, y muchas de ellas dedicadas a la parte cosmética o a la parte pues estética, que es una demanda muy grande que tienen nuestras mamás o nuestros pacientes hoy en día. Para el odontopediatra, por lo menos en Colombia, por lo que yo he visto, el uso de las coronas de acero se ha vuelto una tarea pues imposible, porque los pacientes no aceptan ese tipo de tratamiento, que es muy bueno desde el punto de vista de restauración, pero muy feo, porque son coronas que no son absolutamente estéticas en ningún sentido. Entonces se han desarrollado coronas de circonio, que son de un color pues igual a la dentadura normal, y que pues suplen la parte de oclusión y de duración del material y la parte cosmética de los pacientes. Desventaja, los costos, porque es una corona supremamente costosa y no todos los pacientes lo pueden hacer. En la universidad en la que yo trabajo en este momento en Estados Unidos, las coronas de acero son rutinarias. En la parte anterior menos, hacemos menos coronas de acero en la parte anterior, pero en los molares no hacemos sino coronas de acero, porque es una restauración que ha demostrado durante más de 50 años, creo que 60 o 70, su durabilidad, su bondad, su buen manejo de los, pues, su buena aceptación por parte de los tejidos de los dientes. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo quisiera que pudiéramos hablar de pronto un poco sobre el futuro. ¿Cómo ve usted el futuro de los tratamientos? Pues no solamente usted está en este momento radicado en Estados Unidos, sino en Colombia, por ejemplo, el acceso al tratamiento para odontología pediátrica. ¿Cómo lo ve usted? Yo tuve una experiencia en mi práctica privada que quisiera compartirla, y es la siguiente. En los primeros años de mi ejercicio profesional, yo prácticamente no daba abasto atendiendo problemas de restauradora, o sea, problemas de caries dental. Pacientes que tenían caries de la infancia temprana, que en esa época la llamábamos caries del biberón o caries rampante. Hacíamos muchas extracciones, teníamos que poner muchos mantenedores de espacio. Hoy en día, en práctica privada, en la experiencia que yo tuve, logré que los pacientes fueran conscientes de que la revisión cada 6 meses era necesaria, y logré al final de mi ejercicio profesional que mis pacientes, yo diría un altísimo porcentaje de mis pacientes, fueran libres de caries. Solamente iban a citas de prevención y de mantenimiento. Eso es posible con educación para la salud de los pacientes y con medidas preventivas. Yo creo que existe el concepto de que nosotros tapamos huecos, y no es lo que nosotros queremos hacer. Lo que nosotros queremos hacer es que la señora que me trae un niño al año de edad con sus dientes sanos, cuando se gradúe en mi consultorio a los 18 o 20 años,
salga igual a como llegó. Ahora, ese panorama de la práctica privada no es el que vemos en las EPS o en las IPS, porque los pacientes desafortunadamente dependen de un sistema de salud que no puede manejar. O sea, las citas las dan cuando haya. Las pacientes de pronto no tienen acceso porque vienen de un pueblo lejano. O sea, ya son otros factores que no son los que maneja un libro de ortopediatría o de odontología pediátrica, son factores de tipo social que tienen que estar manejados por nosotros y por los especialistas en salud pública y en salud comunitaria, porque es la única forma de manejar el problema de la caries de la infancia temprana, tener una buena prevención y una buena educación de los pacientes. Ya les mencionaba, en el corregimiento del Cedro, en el municipio de Ayapel, el CES inició tímidamente un programa de atención a los niños, atención a pacientes escolares. Ya lleva, creo que algo más de 10 años, y ya se dieron cuenta de que no es únicamente valioso ese programa en la parte odontológica, sino que ya están involucrando a los médicos. Pues ya la universidad se está proyectando a la comunidad y está logrando pues niveles de prevención importantes. Yo no puedo hablar en este momento de esas estadísticas porque apenas tuve una información muy pasajera esta mañana, pero sé que el programa es valioso y tiene el apoyo universitario. Entonces, eso es algo que pues hay que tener en cuenta, ¿cierto? Y puede servir como modelo para desarrollar otro tipo de otros programas en otras comunidades. Usted mencionaba la importancia de la alimentación. Igual en todo, digamos, en todo el texto está muy mencionado y muy resaltado esa temática. ¿Por qué es importante? Realmente hasta ahora se está teniendo como una conciencia de que es importante que los niños desde muy pequeños tengan una buena alimentación, que eso va a influir en su salud. Pues es básicamente por la razón de que los alimentos cariogénicos, que son los que se adhieren, digamos, al esmalte de los dientes, son los que más daño producen desde el punto de vista caries dental. Entonces, no es lo mismo que un niño de 4 años en su recreo en el colegio se coma un bocadillo a que se coma una fruta o una zanahoria, por poner. No solamente es desde el punto de vista salud oral, sino salud corporal. En los Estados Unidos hay un problema serio en este momento, serio, de obesidad, y de obesidad en niños. Es casi que una epidemia la obesidad en los niños. Y la obesidad en los niños trae como consecuencia el problema de la diabetes, y la diabetes es una enfermedad traicionera, mortal, y lo que les interesa a los políticos, muy costosa. ¿Sí? Entonces, si usted le menciona a las entidades gubernamentales, no, esto cuesta mucha plata, de pronto puede que le pongan atención, ¿no es cierto? Entonces, la parte alimenticia es exactamente eso, es desde el punto de vista preventivo, y nosotros, como les decía, cuando vemos un muchachito obeso, pues tenemos que entrar a educar a la mamá en el tipo de alimentación que le está dando a los pacientes. Y les quiero contar algo interesante. En los Estados Unidos, el maltrato infantil es bastante, pues se ve bastante. Y se ha considerado que un muchachito de 4 años obeso se puede considerar como maltrato infantil. Porque la mamá, por no cocinar los alimentos adecuados o por no comprar los alimentos adecuados, le da al muchachito lo que le gusta para entretenerlo y se vuelve un paciente obeso. Ahora, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Hay una cosa que es la ignorancia, yo no sé que esos alimentos son dañinos, o el manejo inadecuado de los alimentos, porque no tengo tiempo, porque no me interesa, porque no voy a cocinarle a los niños, porque me desentiendo más fácil con una golosina que con una fruta. Y entonces, hasta ese punto ha llegado el problema de la obesidad. Se puede considerar maltrato infantil.
De manera que eso, pues, esa es la parte importante en la alimentación. Doctor, ¿cuáles son esas diferencias, digamos, sustanciales en la atención de pacientes pediátricos, pues, en Estados Unidos y en Colombia, que usted pueda notar? Yo diría que una de las diferencias notables y que yo he visto un gran cambio es en el manejo con sedación. En los Estados Unidos, en mi opinión, están exagerando el uso de la sedación. Y yo no sé cuáles son las consecuencias a largo plazo. Me gustaría hacer ese tipo de investigación. Consecuencias desde el tipo desde el punto de vista de adicción. Hace poquito presentaron una investigación en pacientes ya más grandes, adolescentes de 18 años, 20, y el uso de analgésicos opioides. Les hacen extracción de los terceros molares, el cirujano prescribe opioides y se ha vuelto una epidemia el consumo de estos opioides o de estos opiáceos. ¿Cómo lo han detectado? Toman un pueblito pequeño de 5.000 habitantes y en la farmacia tienen 5.000 tabletas de opiáceos para darle a los pacientes. Entonces hay odontólogos o médicos que venden esas recetas, porque usted no los puede conseguir sin esa receta, venden esas recetas a los adictos. Y todo parece estar originado en el manejo del dolor con opiáceos. En odontopediatría no manejamos pues, esos opiáceos, pero manejamos otros medicamentos, como ya lo mencioné. El Generol, pues, que es, digamos, un pariente de la morfina, la hidroxicina, el óxido nitroso. Entonces, yo no sé cuál es el futuro de esos pacientes que se acostumbraron a que para ponerle un par de sellantes o 4 sellantes, que es un procedimiento absolutamente indoloro, hay que sedarlos. Yo personalmente, en la universidad en donde estoy trabajando en este momento, he cambiado algunos planes de tratamiento para volver al manejo básico de la conducta. El manejo básico de la conducta es todas las normas que nos han enseñado de distracción, de decir, mostrar y hacer, y menos sedación. Esto lo hago porque considero que un niño de 4 años con drogas y no tengo evidencia. Por eso quiero saber pues, cuál sería el futuro. Pero considero, no me siento bien poniendo a un muchachito a un procedimiento sencillo, que puede ser incómodo, pero cuyo dolor se puede controlar. Una cosa es la incomodidad, una cosa es no me gusta, que diga el paciente, otra cosa es el dolor. Entonces, esa es una de las diferencias grandes que yo veo en los Estados Unidos. La otra diferencia que yo veo es, son bastante agresivos en el manejo de la restauración de la caries dental. Una restauración o una caries pequeña, la tratan con restauraciones como coronas de acero, bastante agresivas, y la razón que dan para eso es que están haciendo prevención para que en un futuro esa restauración pequeña que hagamos no se dañe y no tengamos que repetir el procedimiento. Eso en cierto sentido me parece a mí como un concepto de los primeros que hubo en odontología que llamaban la extensión por prevención, que le hacían a uno unas cavidades gigantescas para ponerle una amalgama y le decían, no, es que vamos a abrirla bastante para que no se dañe, o sea, vamos a hacer el daño nosotros antes de que lleguen las bacterias o la biopelícula a hacer el daño. Ese es un concepto pues, que yo he visto que hay unas grandes diferencias. Las enfermedades son las mismas, vemos los mismos problemas. Otra diferencia grande que veo es, en los Estados Unidos las compañías de seguro hasta cierto punto limitan mucho los tratamientos que se pueden hacer, o sea, casi que dictan el plan de tratamiento, porque por ejemplo, si uno necesita, el paciente tiene un problema de mordida o de malnutrición, necesita poner un aparato, si la compañía de seguros no la paga, el paciente no lo paga. Aquí tenemos un poquito más de apertura en esa parte del manejo interceptivo y preventivo de las malnutriciones.
o como lo decimos en el libro, ni interceptivo ni preventivo, sino a tiempo, como lo manejamos en el libro que escribimos con el doctor Gonzalo Uribe. Bueno, doctor, no, ya para ir cerrando, bueno, quisiéramos como un comentario final frente al texto, pues, y la recomendación para los estudiantes, profesionales de la salud que quieran adquirir. Mi recomendación es la que siempre les he hecho a mis estudiantes: no se contenten con las notas de clase, para eso están escritos los libros están basados en una evidencia, están basados en una literatura científica existente, la más actualizada posible. Yo les mencioné, hay referencias del 2017, como también hay referencias de 1965, porque son evidencias clásicas o artículos clásicos que no van a cambiar, que se escribieron una vez y ya estuvieron, pues se hizo la... O sea, no va a haber cambios en eso. Entonces, la recomendación es esa: los libros están ahí. Yo sé que la juventud de ahora es más digital, menos de libros. El libro también está disponible en digital, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, pero la recomendación para todos los estudiantes es: lean, estudien y no se queden con lo que les enseñan en la clase, que no es suficiente. Yo llevo 45 años de egresado y todavía me toca estudiar, todavía tengo que leer y preparar los seminarios. Una preguntita, doctor. ¿La materia como tal está específicamente en un semestre determinado? O yo veo que, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia aparece como clínica del niño, sí, 1, 2, 3, 4, sí, porque los pacientes o los currículos dentales son diferentes, pues, en casi todas las facultades, pero no empiezan con el niño. El estudiante de primera vez no le van a entregar un paciente que tenga toda la patología o todas las complicaciones del caso, sino que normalmente empiezan con procesos o procedimientos, digamos, más simples, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en la Universidad de Texas, donde estoy en este momento. Los primeros pacientes, los estudiantes aprenden el manejo básico del comportamiento, hacen una limpieza, una profilaxis, procedimientos sencillos, hasta que ya llegan a graduarse con procedimientos más complicados. Entonces, el libro es de consulta y de manejo durante toda la carrera. Bueno, doctor, le agradecemos mucho. A ustedes, muchas gracias. Un poco, muchísimas gracias. Usted siempre bienvenido aquí en la casa del Fondo Muchas Editorial. Gracias, muy amables. Agradecemos a las personas que se conectaron en este Facebook Live del lanzamiento del libro Odontología Pediátrica. A Juan David Caizamo, que es la persona que en este momento se lleva el ejemplar de Odontología Pediátrica. Lo vamos a contactar a través de mensaje directo para obtener todos sus datos. Yasmi Quintero Moncada, Sandra Celasnok y María Fernanda Quintero son también ganadoras de un 20% de descuento en compras a través de nuestro sitio web, Fondo Editorial CIP.com. Bueno, ya vamos despidiendo entonces. Muchísimas gracias a la CIP y muchísimas gracias a todos ustedes que tan amablemente me invitaron a estar en este lanzamiento. Espero que lo disfruten. Voy a hacer una propaganda, no para mí. La CIF es la Corporación para Investigaciones Biológicas. La editorial es parte importante en el sentido de que apoya la investigación biológica. Aquí no estamos hablando de que es una editorial para enriquecerse, sino para enriquecer la evidencia científica y enriquecer la investigación, de manera que patrocina a la CIP, no es tanto a mí, a la CIP. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Nos despedimos entonces. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Hasta luego.